Sí, yo empecé hace muchísimo tiempo en la antigua escuela de teatro que había aquí en Zaragoza. Lo que pasa que no tenía calidad. Yo hice 2 años y me di cuenta de que aquello no me terminaba de llenar. Yo no sabía por qué, pero no me terminaba de llenar. Entonces lo dejé y ya me metí en la carrera, empecé a estudiar danza, empecé a estudiar idiomas, y ha sido un poco la formación que he ido consiguiendo pues, por la experiencia, los espectáculos que he montado, los cursos que he hecho. De alguna manera sí que ha habido un autodidactismo. Y luego yo siempre digo que llego tarde a todo, ¿no? Que llegué tarde a las clases de danza, que llegué tarde a las clases de canto, porque se supone que cuando tienes que empezar a bailar, pues yo estaba en otra historia, pero claro, también yo era un actor que creía que era muy importante la formación en el cuerpo, en la danza, en el canto. Entonces me fui formando según veía las necesidades que tenía en el escenario, ¿no? Así que sí, de alguna manera sí que soy autodidacta, pero bueno, también he hecho cursillos muy interesantes y me he formado con gente muy interesante. A un escenario fue en el 85 con Music Hall, pero antes habíamos hecho unas cosas para el bimilenario de la ciudad con gente, con actores muy famosos, que para nosotros, yo que era un crío entonces, fue una experiencia muy importante. Se hizo un espectáculo en el río Ebro, yo hacía de Conde de Aranda. Y de alguna manera trabajar con gente que salía en los Estudio 1 de entonces, claro, para un chico que empieza era una cosa muy importante, ¿no? Entonces eso no era un escenario propiamente dicho, porque se desarrollaba por la ciudad. Terminábamos en el Ebro con una barca que recuerdo que llegaba con fuegos artificiales. Era una cosa muy de bimilenario, ¿no? Pero en un escenario yo creo que sí, que la primera vez fue mi primer espectáculo, que yo escribí y hice la letra de las canciones, me autodirigí, porque entonces pues no tenía ni medios ni posibilidades, mucha ilusión, muchas ganas. Entonces fue eso, estrenamos en el Teatro del Mercado con Music Hall. Bueno, sí, depende de para qué siempre hay dinero. Es decir, a veces ya sabes que estamos en una situación muy crítica para la cultura, que la cultura ha demostrado en otros países que genera una economía muy rica, y además genera turismo, etcétera, etcétera, y aquí parece que no se ha entendido, ¿no? Y últimamente estamos muy precarios en apoyo a la cultura. Pero sí que es verdad que para lo que interesa enseguida se invierte el dinero, ¿no? Es decir, el problema de la cultura es que muchas veces va asociada al interés político, y la cultura debería de ser un bien como la agricultura o como el deporte o como cualquier otra actividad económica que pueda generar riqueza para un país. Ahora claro que se podría hacer, lo que pasa que imagino que con otras tendencias o con otros intereses políticos. Esto es un poco como las Olimpiadas, ¿no? Las Olimpiadas han dejado de ser un evento estrictamente deportivo y a veces se han convertido en un negocio, para bien y para mal, ¿eh? Lo que pasa que desde el momento en que decides quedarte aquí, porque yo estuve actuando también en Barcelona durante un mes en la Cúpula Venus, que era un sitio mítico para el cabaret, con mi primer espectáculo. Ahí entré un poco en contacto con el tipo de agentes que había. El espectáculo que yo hacía no se entendía muy bien, era el one man show americano, entonces los agentes venían a ver el espectáculo, les gustaba mucho, pero yo recuerdo que me pedían: ¿y por qué no metes un número de travestismo? Porque todo lo que se llamaba en las drag queen, y yo decía, pero si es que eso se ha hecho ya, se ha hecho mucho, ¿no? Yo quería hacer otro tipo de cosa. Entonces no me interesó mucho la oferta que había, y sin embargo, aunque decidí quedarme en Zaragoza, luego trabajo con gente muy interesante, ¿no? Yo siempre he dicho que no he trabajado a veces con gente muy popular o muy famosa, pero sí con gente muy interesante. Y sí que es verdad que me han llamado, por ejemplo, con Freixenet he montado varios espectáculos para dar a conocer sus productos. Con la Orquesta de Cámara del Auditorio de Zaragoza también hemos hecho un montón de conciertos, tanto pedagógicos como el concierto en familia, como algún concierto. Yo me estrené como barítono precisamente en uno de los conciertos de la Orquesta Enigma, y siempre trabajo con gente muy interesante. Luego es verdad que han llegado oportunidades como trabajar con La Cubana, que es un aprendizaje brutal, o trabajar con Vigas Luna en la primera etapa del Plata, ¿no? Pero no sé, he hecho muchísimos trabajos, es verdad, he tenido que escribir guiones, he tenido que dirigir espectáculos, a veces dirigiendo y presentando, he hecho de presentador, de narrador en composiciones para orquesta y para actor. También dirigí una historia del soldado muy interesante para el auditorio con unos actorazos, María José Moreno, que estaba espléndida haciendo de Diablo, y con Gemma Maldonado también, con Jorge Sorrosal, es decir, con la Orquesta de Cámara en directo. Ha habido un montón de proyectos muy interesantes que me han llegado, y además muy variados, ¿no? Que eso ha sido lo que ha hecho que quedarse en Zaragoza, aunque parezca lo contrario, no haya sido muy aburrido.
La experiencia con Vigas fue fantástica. Él tuvo una visión genial que fue la del el marchamo de cabaret ibérico, que eso es algo que realmente ha dejado huella, ¿no? y que no se ha copiado. Es decir, es algo que solamente tenemos en Zaragoza. Entonces, el que él me diera la confianza de que propusiera números, de que algunos números los pudiera montar de principio a final, pues ha habido números míticos como el butanero, el fontanero, el camionero, como el alguien para limpiar o como la fregona. Es decir, a veces él me sugería una pequeña idea y dice, oye, un día recuerdo que me dijo, hazme una canción sobre la fregona. Y claro, ahí surgió la letra de la fregona, la coreografía que hice yo junto con Nacho. O números como el fontanero, que el número es mío, el alguien para limpiar, que la propuesta fue 100% también mía, ¿no? Entonces alguien que no solamente te da la oportunidad de hacer de maestro de ceremonias, de colaborar directamente con él dirigiendo algunos números, sino de ver la experiencia que podía tener y la proyección que le dio, ¿no? y esa personalidad que le dio al espectáculo del Plata, que es única y que no debería de perderse nunca. Es una experiencia sensacional. Trabajar con los grandes, porque además la gente grande siempre es muy humilde. Es decir, yo recuerdo que Vigas a veces nos decía cosas de nosotros buenísimas, ¿no? Nos echaba unos piropos que dices, joder, cómo este tío tan grande puede decir esto de gente que estábamos aquí, que casi éramos desconocidos, ¿no? O sea que la experiencia fue fantástica. A él le hacía mucha ilusión, y tú lo sabes porque también estuviste en ella, que algunos de los actores que trabajábamos en el Plata pudieran estar en la película, ¿no? Entonces, bueno, le hizo mucha ilusión, y la verdad es que también fue una experiencia divertida, pues bueno, porque trabajar con actores muy conocidos y tener que hacer la coreografía que sale en la película en el momento en que la protagonista tiene que presentarse en la audición, la coreografía también es mía, tener que rodar en inglés, que yo con la cubana ya había tenido la experiencia, porque cuando me presenté en las audiciones para hacer la versión en inglés de Como el Coco Negro para el Festival de Edimburgo, el festival oficial encargó a Jordi Milán que hiciera la versión en inglés, y ya entonces el actuar en inglés para mí fue un reto, ¿no? Porque tenías que componer los personajes. El trabajo con la cubana es muy particular, porque tienes que las audiciones más divertidas que yo he hecho han sido con ellos, porque ellos no audicionan al actor, audicionan al personaje. Entonces tú tenías que montar 3 personajes, ibas allí y tenías que presentarte como personaje y te hacían preguntas. Claro, en inglés había una intérprete, porque Jordi Milán entonces no hablaba inglés, y tenía una intérprete que le iba comentando y le iba diciendo. Entonces nos hacían preguntas y el personaje tenía que responder, ¿no? Entonces esa primera experiencia de actuar en inglés fue brutal, porque con Jordi además te pide muchísima improvisación. Yo recuerdo en una de las escenas, la famosa escena de Como el Coco Negro, en el que se pide que plieguen las cortinas, que ayude el público. Él lo montó de una manera que no terminó de funcionar, y al final, en uno de los preestrenos que hicimos, de pronto decidió que fuéramos un actor australiano y yo los que hiciéramos eso, ¿no? Entonces, claro, tenías que coger el texto básico que había, pero luego tenías que interactuar con la gente. En la película con Vigas la cosa fue muchísimo más sencilla, ¿no? Pues porque eran unas frases típicas de un coreógrafo. Entonces fue otra forma de trabajar también en inglés, aunque luego me han dicho, que yo no lo he visto, que me han doblado con una voz horrible, y es una lástima, pero bueno, esos son las exigencias del cine comercial. Imagino que había que hacerlo, y no la he terminado, no la he visto otra vez, ¿eh? La vi en su momento cuando se presentó en versión original, pero no la he vuelto a ver. Pero bueno, fue una experiencia divertida, como imagino que te pasó contigo. Pues nos trataron estupendamente, estuvimos en un hotelazo. Bueno, pues la verdad es que estuvo muy bien. Sí, se sigue manteniendo la locución que yo hice, que por cierto habría que actualizarla, porque todavía habla de sesiones que ya no existen y de cosas que ya no existen, ¿no? Pero imagino que es un poco como el ING, es esa voz que está ahí, que marca un poco la personalidad del local, y para mí me hace mucha ilusión, ¿no? Que sigan manteniendo mi trabajo, porque eso quiere decir que les gustó, que era bueno y que todavía tiene sentido en el Plata actual. Bueno, ojalá. Hay números míos que se sigan haciendo, que para mí es un honor que todavía se sigan haciendo, porque han pasado a ser grandes clásicos. Y si la nueva dirección artística quiere contar con mis números, yo perfecto. Tengo un montón de canciones compuestas en ese tono de cabaret ibérico, de cabaret especial, que se pueden aprovechar.
Hombre, yo he tenido la suerte de trabajar con las compañías pioneras de aquí. El Teatro de la Ribera, por ejemplo, con Pilar La Vega, yo trabajé muchísimo, incluso cuando estaban los hermanos Anós también. Entonces, trabajar con grupos como La Ribera, como Tabanque, la verdad es que ha sido muy, muy interesante. Y es parte de mi trabajo también en la Escuela de Teatro, cuando trabajamos con los actores, que me pide algún compañero que está dirigiendo el taller, alguna coreografía, movimiento relacionado con la obra, siempre está un poco en la línea del teatro-danza, del movimiento con más intención dramática que lo que es la pura coreografía dancística. Sí, bueno, esa es otra de las etapas, ¿no? Yo me especialicé en danza histórica en Londres hace bastante tiempo y bueno, después de mi formación, porque es una formación que yo hice porque creía que era muy importante para mis alumnos y alumnas de la Escuela de Teatro, al año de haberme formado me llamaron de la Escuela Internacional Nonsuch de allí y me contrataron como profesor invitado y durante 14 años estuve colaborando muy estrechamente con la directora, con Peggy Dixon, que acabó siendo mi mentora y grandísima amiga, y eso te da la oportunidad, pues como dices, ¿no? Bueno, lo de los reyes de España, los ex reyes de España, fue una anécdota pues divertida. Se celebraba en Huesca la conmemoración de la coronación de Pedro I, habían hecho una parada medieval y dentro de la parada medieval había bailarines que bailaban danzas de aquella época y me encargaron a mí la coreografía. Entonces, bueno, pues cuando pasaba por debajo del ayuntamiento estaban los ex reyes de España en el ayuntamiento viendo. Yo hice la coreografía, a mis bailarines les hizo muchísima ilusión y luego en Inglaterra es verdad que tener la oportunidad de bailar en sitios como Hampton Court, que es uno de los palacios de Enrique VIII, con danzas isabelinas. Entonces yo pertenecía a una compañía inglesa de danza histórica y estuvimos bailando vestidos de época en el propio palacio, ¿no? Son oportunidades que te da una técnica que entonces, cuando yo empecé, no se conocía mucho en España, porque solamente Ana Yepes era una de las profesoras de danza barroca y bailarina de danza barroca, y el resto pues casi no se conocía, ¿no? Entonces para mí sí que fue un poco ser uno de los pioneros de la danza histórica en España, y de hecho luego me metí en la traducción y en la edición de los libros de Peggy Dixon, porque no había apenas material sobre el tema escrito en castellano, ¿no? La mayoría era en inglés, por supuesto, en francés o en alemán o en italiano, pero en español no había nada. Y es oportunidades, anécdotas, oportunidades que te da la formación en cosas tan específicas y tan especializadas. Sí, la verdad es que yo me especialicé en danza histórica desde la época medieval hasta el 19, un poco por mi interés en que mis alumnos de la Escuela de Teatro pudieran tener esa formación, pero es que luego sí que es verdad, me han llamado de muchas universidades para dar cursos de reciclaje para profesores en conservatorios de música o incluso en la Escuela Superior de Teatro y en la Escuela Superior de Danza en Córdoba, por ejemplo, de lo que recuerdo así, para la Universidad de Murcia también varias veces, en la Universidad de Barcelona. Es decir que luego es verdad que me han salido un montón de trabajos para hacer talleres y para hacer formación de actores o de profesores gracias a eso, pero mi primera intención fue la Escuela de Teatro de Zaragoza, que era para lo que me especialicé. Hombre, por ver falta muchísimo, lo que pasa es que si te dedicas al mundo del teatro y del espectáculo tienes que ir a Londres, tienes que ver los espectáculos del West End, incluso también espectáculos alternativos, o en Broadway o en Off-Broadway. Yo durante muchísimos años, desde los 18, he estado viajando para ver musicales. Mi primer musical fue Chicago, con Chita Rivera actuando, y yo no hablaba inglés entonces en absoluto. Yo lo único que entendí en un momento determinado, cuando a una de las asesinas le matan al novio, cuando dice shit, pues es la única palabra que entendí de todo el espectáculo, pero aquello era para mí alucinante, ¿no? Y de hecho en otra de mis visitas a Londres tuve que elegir entre dormir en un hotel o gastarme ese dinero en una entrada de teatro, y preferí ir al teatro y dormir en la estación Victoria en unos cartones, ¿no? Pero eso son cosas que haces desde muy pronto, y luego los viajes, cuando me he podido permitir viajes a Nueva York, pues a veces podía ir cada año y he visto cosas maravillosas, tanto en Broadway como en el Off-Broadway. Afortunadamente la vida pues te va llevando, y por ejemplo ahora tengo un muy buen amigo, Tom, que es productor de Broadway. Entonces cada vez que vamos a Nueva York vemos sus espectáculos, ¿no? Coproduce cosas a veces para Broadway, a veces para el Off-Broadway. Entonces he visto muchísimas cosas muy interesantes, tanto en Londres como en Nueva York, pero también aquí, ha habido producciones maravillosas. He visto muchísimo teatro desde los 17 años. De hecho yo conocí El Señor de la Clave
en el teatro principal, cuando podías comprar una entrada más barata para subir arriba. Me he chupado mucho Gallinero, he visto muchísimo teatro desde el Gallinero, he visto prácticamente todas las temporadas, y sí que es verdad que he guardado todos los folletos de todas las obras de teatro que he visto, que algún día tendré que hacer algo con eso porque ocupan cada vez más cajas. Pero realmente sí, tengo muchísima, he visto muchísimo y me queda muchísimo por ver, ¿eh? Espero que todavía pueda seguir viendo muchas cosas. Hombre, ahora es lo más importante, no solo para mí, es decir, todo el claustro, todo el equipo directivo y los equipos directivos anteriores llevamos más de 25 años intentando que la escuela sea oficial, y es verdad que ahora mi proyecto principal es, como jefe de estudios y parte de un equipo directivo y de un claustro que tiene como prioridad absoluta que la escuela de teatro sea oficial, es poner todas las energías en eso. Creo que estamos en un momento muy interesante, muy importante, porque en el noreste las escuelas oficiales que hay son Barcelona, algo hay en el País Vasco, en Madrid, pero claro, en esta zona no hay nadie que sea oficial, y nosotros podríamos ser la gente que recogería a la gente que no puede entrar, porque hay números clausus en las escuelas oficiales, tanto de Barcelona como de Madrid, como de Valencia o como del norte, podrían venir a Zaragoza, y si la escuela fuera oficial, esto es riqueza para la ciudad. Es decir, primero, por el agravio comparativo que supone que nuestros alumnos y alumnas de Aragón no puedan tener una titulación de grado, ¿no? Es un agravio comparativo con otras comunidades. Segundo, porque crea riqueza. Es decir, una escuela oficial hace que la gente venga aquí, que alquile pisos, que consuma, que gaste, que salga a restaurantes, que además haya un intercambio cultural con las visiones de otras comunidades. Ya tenemos alumnado que viene de fuera, porque somos la única escuela que realmente forma profesionales de la interpretación, ¿no? Pero que la escuela fuera oficial sería un empujón tremendo, muy merecido, porque son 32 años trabajando, y yo creo que ahora estamos en un momento muy interesante, que las instituciones realmente se han dado cuenta de la importancia de la cultura. Hubo un paso muy importante cuando Jerónimo Blasco consiguió que en el ayuntamiento se firmara los presupuestos para la escuela. También es verdad que Chunta Aragonesista está muy detrás de esto, ha hecho también movimientos muy importantes apoyando siempre, y también hay que reconocer que los pequeños partidos se han interesado. Cuando entramos en contacto con el Partido Popular en la DGA, estaban muy abiertos realmente a la negociación, y ahora con el cambio político, bueno, ha dado un vuelco brutal. Es decir, realmente hay un interés, no solamente porque se haga como antes, sino porque se haga lo antes posible, porque se considera que después de tantísimo tiempo, después de que hemos formado al 90% de los magníficos actores y actrices que tenemos en esta comunidad, ya era hora de que a la escuela se la reconociera la importancia que tiene, y importancia que reconocen en otras escuelas. Este mayo pasado estuvimos en los encuentros de las escuelas superiores que se hicieron en Cuenca, y nos tratamos de tú a tú con todos los directores, con todos los equipos directivos. Nuestros programas no tienen absolutamente nada que envidiar a los programas de las escuelas oficiales. Llevamos más de 10 años intentando encauzar la escuela precisamente por asignaturas, por contenidos, por objetivos a lo que es una escuela oficial. Y de hecho, incluso en el Plan Bolonia también adaptamos nuestras programaciones al Plan Bolonia. Es decir, hemos estado creando una escuela con un profesorado muy bien preparado, con unos programas de muchísimo nivel, con talleres complementarios muy interesantes. Y yo creo que estamos en un momento muy interesante, y por eso el proyecto ahora mío personal y profesional es el de que intentar ayudar para que la escuela sea oficial lo antes posible. Bueno, eso es lo que más me gusta, es decir, dar clases. Los chicos y chicas que vienen a la escuela son estupendos, tienen una energía, una vitalidad, unas ganas, una vocación. Es decir, conseguir que en este momento tan mercantilista, de gente que solamente quiere hacer carreras porque cree que eso le va a proporcionar un trabajo o por ganar más dinero, encontrar un grupo de gente joven que realmente crea en lo que está haciendo, que le dé lo mismo, es decir, que no piensen si van a encontrar trabajo o no, sino que quieren formarse en aquello que es su pasión. Para mí es un estímulo brutal. Es decir, trabajar en clase es lo más bonito. Luego la parte de jefatura de estudios tiene mucha parte administrativa, mucha parte de organización, que es lo más ingrato, pero alguien lo tiene que hacer. Entonces, bueno, pues se asume que eso es la parte menos divertida, pero sí, el guiar a los alumnos, el intentar mantener su vocación, estimularles, eso es una preciosidad. De hecho, yo me licencié en psicopedagogía porque también creía que era muy importante la enseñanza, ¿no? Me encanta la enseñanza, y yo creo que también eso fue parte de mi decisión de quedarme aquí, ¿no? En vez de intentar buscar una carrera como actor fuera. Yo creo que me tira tanto la educación y la enseñanza que de alguna forma en un momento de mi vida sí que fue un peso importante para quedarme en Zaragoza. No me arrepiento, me parece
que esta ciudad se merece que la gente que estamos aquí hagamos cosas y que la gente que sale fuera luego vuelva además y aporte lo que ha encontrado por ahí para la vida cultural de la ciudad. Me parece importante y no me arrepiento en absoluto. Sí, bueno, este año en la apertura del curso tuvimos a Esteban, que Esteban fue alumno de la escuela y además él se especializó en musicales. Y de hecho su papel en El Rey León, en la producción española, era tan bueno que los directivos de la Disney, cuando le vieron, dijeron que era el mejor Zazu, el mejor personaje de todas las producciones fuera de Broadway que había en el mundo, y su premio fue llevarle a Broadway y que estuviera 3 meses actuando allí, que ha sido, después de Antonio Banderas, el único español que ha actuado en Broadway. Pero bueno, sin llegar a eso, tenemos a actores como Cristina de Inza, José Luis Esteban, es decir, un montón de gente, Raúl Sanz, no me quiero olvidar a nadie, porque en estas situaciones siempre te olvidas a alguien, pero sí que hay un montón de gente que está haciendo cosas interesantísimas, Silvia de P, es decir, mucha gente a la que tenemos realmente, Carmen Barrantes, por ejemplo, que está teniendo una carrera estupenda en Madrid, y claro que te sientes muy orgulloso, es que tú has aportado tu granito de arena. La escuela de teatro no deja de ser un primer escalón, la formación de un actor es como la de cualquier buen profesional de toda la vida, ¿no? Pero entonces que tú hayas puesto tu granito de arena en ese primer escalón de su profesión es muy gratificante, claro. Yo estoy muy orgulloso de mis alumnos y alumnas que no solamente pueden tener cierto reconocimiento, sino que siguen trabajando en el teatro, que intentan vivir del teatro. Eso a mí me da muchísimo placer y estoy muy orgulloso de la gente que, aunque no salga en las revistas, en la televisión, pero siga manteniendo su trabajo en el teatro de forma muy complicada, porque ya sabes, como te he dicho antes, que la situación no es fácil, pero eso me produce una satisfacción tremenda. No, yo creo que yo nunca pondría a mis alumnos, por muy famosos que fueran, nunca los pondría, porque yo ya te he dicho antes que yo he colaborado en un pequeño paso, pero luego ellos han seguido formándose, el escenario, la experiencia ha hecho que sean lo que han llegado a ser. No, jamás me aprovecharía de un alumno famoso, por lo menos públicamente, por supuesto entre amigos y en una conversación más privada, orgullosísimo de decir, pues fue alumno mío, no, pero nunca para vender un currículum, no lo creo necesario. Pues no será por ganas, las ganas que tienen los artistas y todos los agentes culturales de que así sea, porque vamos, ha habido un montón de iniciativas que están luchando contra la precariedad en la que vivimos, y la verdad es que hay muchísimo interés, mucho entusiasmo. Yo he visto proyectos interesantísimos que se han hecho aquí. Desgraciadamente alguna sala alternativa no ha podido sobrevivir y ha tenido que cerrar, y eso que la gente ponía todo de su parte, pero cuando no hay apoyo institucional, también creo que el público tenemos que responder, ¿no? Tenemos que acudir a estos sitios, mantenerlos, porque también es parte de nuestra responsabilidad el hacernos cargo de la cultura. Pero sí que es verdad que el batacazo fue brutal, los impuestos, la subida del IVA fue una puntilla tremenda. Entonces yo espero que sí, hay muchísima actividad, la gente sigue trabajando, o sea que si la vida cultural de Zaragoza no remonta, no es porque haya falta de interés, ni de energía, ni de trabajo de los artistas que tenemos, sino porque todavía las instituciones no se han movido lo suficiente como para coger esa energía y apoyarla económicamente, ¿no? Yo no me he planteado nunca dirigir un teatro, entonces la verdad es que no se me ha ocurrido, nunca se me ha pasado por la cabeza. Así que sí, yo he encantado de seguir con mi trabajo en la escuela de teatro y con los proyectos que puedan surgir a nivel teatral, ¿no? Es decir, lo del Plata fue una experiencia fantástica. Y bueno, no me importaría moverme otra vez en ese tipo de espectáculos o montar algún espectáculo de ese tipo, pero por ahora la energía está centrada en que la escuela de teatro sea oficial, en mi trabajo como profesor y jefe de estudios de la escuela, y el resto es seguir como espectador de buen teatro más que como director de una sala. Sí, yo es una cosa que creo que es fundamental. Se aprende muchísimo viendo teatro, viendo buen y mal teatro, porque hay de todo, irregular. Se aprende mucho y la verdad sí que ir. También es verdad que la mayoría de los alumnos están a dos velas, es que tienen que trabajar para malvivir, para mantenerse, entonces es muy difícil a veces poder acceder al teatro pagando los precios que se pagan, pero yo creo que si pudiéramos llegar a un acuerdo, hay salas en las que entran gratis, quiero decir que en Arbolé nuestros alumnos de la escuela pueden entrar gratis, en el Teatro del Mercado siempre hay alguna sesión en la que también pueden tener algún descuento, en el Principal es más complicado, pero también es verdad que algunas compañías que vienen a taquilla, entonces yo creo que sí que deberíamos de buscar alguna solución para que ellos pudieran acceder al teatro en unas condiciones económicas muy favorables, porque se aprende muchísimo viendo teatro.
Me gustaría trabajar mucho con VH8 Physical Theatre, hacen un trabajo fantástico y eso podría ser una buena... Y hombre, el pasar una experiencia con la compañía de Pina Bausch, por ejemplo, esos son sueños, esos son cursos increíbles que no me importaría hacer. No, pero más como espectador, trabajando en cursos o en talleres. No, he visto muchísimos espectáculos de V8 en directo además, porque son brutales, es decir, aprendes mucho de eso. Pero sí que, y de hecho es una compañía que siempre le pongo a mis alumnos en los vídeos, en los visionados de vídeos que vemos, porque creo que es muy interesante que vean tanto esta compañía como la de Pina. A vosotros por dedicarme tanto tiempo, espero no haberos aburrido mucho y que lo que cuento de mi experiencia le pueda servir a alguien de algo. Como no, Onda Teatro, hasta siempre.